Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar respecto de la reforma laboral en materia de outsourcing del 23 de abril del 2021, ya que es con esta fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la reglamentaria de la fracción octava bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de subcontratación laboral. En resumidas cuentas, a través de esta reforma se prohíbe la subcontratación de personal. Esta subcontratación anteriormente era permitida a través del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Con la reforma se prohíbe la subcontratación personal. Se establece un caso de excepción por medio del cual se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Es decir, hace una clara diferenciación entre los trabajadores que llevarán a cabo actos, actividades o servicios o prestarán servicios al patrón que no se encuentren directamente relacionados con el objeto social o con la actividad económica preponderante. Se establece también un registro obligatorio para estas empresas autorizadas. Este registro se deberá de llevar a cabo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social. Estos requisitos los podemos encontrar en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También se establece que las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento. Es decir, se establece una obligación solidaria entre el patrón y las empresas que contraten los servicios especializados. Como pudieron notar en un principio, esta reforma no solamente afecta a la normativa especial del trabajo, sino que también reforma el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esto con la finalidad de evitar la simulación y la defraudación fiscal, porque no olvidemos que hasta antes de esta reforma muchas empresas utilizaban el esquema de outsourcing para evadir el cumplimiento del pago de cuotas sociales y impuestos sobre nómina, entre otros, así como el IVA. A través también de esta reforma, las normas fiscales pues endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. Esta reforma, que fue publicada, como ya les decía, el 23 de abril del 2021, de acuerdo a los transitorios, entró en vigor a partir de los 30 días de su publicación. Es decir, a partir del 23 de mayo del 2021. Sin embargo, en transitorios se establece que para que surtan efectos publicaciones de la reforma en materia de trabajo, estos deberán de computarse a partir de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos para el registro de las empresas de subcontratación especializada. Publicados esos lineamientos, las empresas tuvieron, porque estos ya fueron publicados, 3 meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores, reconociéndolos como propios o, bueno, en su caso, registrarse para poder establecerse como una empresa de subcontratación especializada y autorizada por la Secretaría.
Mucho se ha hablado de esta reforma, pero ¿qué es lo que intentaba el Estado combatir? Para eso tenemos que irnos hacia atrás al proyecto de reforma, en donde establece que el outsourcing había venido siendo mal utilizada por las empresas en México y algunas empresas extranjeras con actividades en México. Muchas empresas de maquila extranjeras que llevan a cabo sus procesos productivos en México. Como les comentaba hace un momento, el gobierno identificó que a través de esta, entre comillas, subcontratación, las empresas esquivaban obligaciones tanto fiscales como obligaciones frente a los trabajadores, quedando vulnerado no solamente el interés fiscal, sino principalmente los derechos de los trabajadores, ya que estos no podían acudir a demandar el despido injustificado, así como cualquier vulneración a sus derechos fundamentales y del trabajo, directamente a la fuente en donde ellos realmente prestaban sus servicios, sino que tenían que llevarlo a cabo hacia el patrón, que era, bueno, quien a la vez los ponía a disposición de un tercero, dándose entonces por actualizado pues este régimen de subcontratación. Si bien la subcontratación considero es necesaria, pongamos el ejemplo de una obra, un proyecto de una obra inmobiliaria. Imagínense ustedes que usted o yo deseamos y tenemos ese deseo y manifestamos ese deseo de remodelar nuestra casa. Evidentemente, independientemente de la actividad a que nosotros nos dediquemos, pues no somos expertos en ingeniería civil, arquitectura y demás oficios necesarios para la remodelación de una casa. Así entonces se hace la contratación de una empresa que esté especializada en esa materia, pero a su vez, pues esta empresa pudiera ser especialista en ingeniería civil y arquitectura, porque está conformada por un despacho de arquitectos e ingenieros, y no podría ser especialista a lo mejor en la construcción o elaboración de vigas, vidrios, cocinas, etcétera, por lo cual pues estas empresas a su vez subcontratan. Entonces encontramos con que para que se lleve a cabo la remodelación de su casa o de la mía, requeriríamos entonces de la contratación de una empresa especializada, quien a su vez subcontrataría, bueno, los servicios de estos otros oficios que no sean propios de su actividad objeto social, que no se encuentren dentro de la nómina, digamos, ¿no? Y así, bueno, podemos imaginar diferentes ejemplos. Creo que lo que busca la reforma no es eliminar esta figura de subcontratación que es necesaria y, digamos, hay un uso y costumbre, ¿no? Y este uso y costumbre nace, bueno, pues de esa misma necesidad, sino que trata de regular esta figura a fin de que sea aplicada adecuadamente, y me parece que tiene un enfoque, tiene dos enfoques primordiales. Uno es la protección de los derechos de los trabajadores y, bueno, el contraataque o atacar prácticas de evasión fiscal a través de esta figura. El marco normativo lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en su artículo 15, digamos, es el artículo 15 que establece que las empresas que ejecuten obras o servicios de forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios suficientes
deberán observar pues algunas normas. Una de ellas es que esta obligación solidaria de la que platicábamos, la empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores y pues que los trabajadores empleados en la ejecución de obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas. Así entonces los trabajadores podrán disfrutar de condiciones que la empresa contratante está obligada a garantizarles. El artículo 15A despliega el trabajo en régimen de subcontratación. El artículo 15B establece el contrato que deberá celebrar la persona físico-moral que solicite los servicios y el contratista, que es esta empresa especializada en subcontratación de personal. El artículo 15C establece que la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente, eso es importante, que la empresa contratista está cumpliendo con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente respecto de los trabajadores que ésta pone a su disposición. El artículo 15D establece que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales, ¿no? Que lo que decíamos, pues definitivamente esta reforma busca atacar esa evasión de obligaciones en materia laboral y así como fiscal. Establece el artículo 15 que en ese caso pues se estará a lo dispuesto por el artículo 1004C y siguientes de la ley, que habla de las sanciones a los que serán acreedores quienes deliberadamente trasladen trabajadores a una empresa de subcontratación con el fin de disminuir pues sus derechos laborales. El artículo 16 establece que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción y distribución de bienes o servicios. De hecho, este artículo no se modifica, así como los siguientes. Entonces, bueno, tenemos que son el artículo 15, 15A, 15B, 15C, 15 y 15D, que regulan esta figura de la subcontratación, ¿no? Es muy importante que conozcamos esta figura, puesto que no solamente las empresas que prestan servicios de subcontratación de personal son acreedoras a sanciones, sino los contratantes de estas empresas de subcontratación. Les recomiendo visitar la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tiene información muy fácil de digerir, con un lenguaje muy claro, y bueno, creo que cualquiera que en algún momento requiramos los servicios de alguna empresa, algún trabajo, oficio, servicio especializado, pues tendríamos que conocer esta normativa para no colocarnos en una situación en la que podríamos ser acreedores a sanciones que por cierto son gravosas, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer esta reforma. Al respecto, existen jurisprudencias que son criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por sus tribunales judiciales que bueno, aclaran y reafirman pues la legalidad de esta reforma, por lo cual creo que también es importante tenerlo muy presente. Les dejo en un video los links para que conozcan estas jurisprudencias. Las pueden también buscar. Una tesis muy reciente es la tesis con registro digital 2024-215, que en su rubro establece relación de trabajo, estándar de valoración de pruebas sobre su existencia cuando el patrón la niega en forma lisa y llana en el contexto de indicios de subcontratación injustificada, ¿no? Esta tesis, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, señala que, bueno, es la carga de la prueba
reitera, ¿no? Es un criterio ya muy conocido, la carga de la prueba es del trabajador, del patrón, perdón, la carga de la prueba es del patrón, quien deberá de acreditar pues que efectivamente no existe esta relación de subcontratación respecto de los trabajadores, ¿no? Es una tesis como las anteriores, muy proteccionista de los derechos del trabajador. Otra tesis que sugiero consultar es la 2023-818, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en el amparo directo 1791-2019, que establece en su rubro esquema de intermediación, outsourcing, para identificar o descartar su eventual existencia cuando el trabajador reclama diversas prestaciones de una pluralidad de demandados. La autoridad correspondiente debe dilucidar quién es el verdadero responsable del vínculo laboral y así determinar si la excepción de que aquel renunció voluntariamente a su empleo debe considerarse como una conducta procesal de mala fe, ¿no? Ahí establece que dada la interpretación de los artículos 12 a 16 de la Ley Federal del Trabajo, se le atribuye una responsabilidad solidaria a las empresas que, teniendo una personalidad jurídica propia, conforman una unidad económica frente a la clase obrera. Y bueno, ahí trata respecto de pues, esa obligación solidaria que existe entre el patrón primigenio y el contratante de los servicios de subcontratación, ¿no? Recordemos finalmente que la obligación solidaria, en teoría general de las obligaciones, pues señala que las obligaciones de las partes pueden ser exigibles en el mismo momento sin tener que agotar ante una primera parte o ante un obligado principal para poder acudir con un obligado secundario. En este caso, la obligación en materia de seguridad laboral y derechos laborales pues es tanto del contratante como del subcontratista, por lo que los contratantes se colocan en el mismo nivel de obligaciones que tiene pues, el patrón primigenio.